Como pudieron apreciar, la anterior semana estábamos hablando del movimiento circular. Esta semana también vamos a hablar del movimiento circular, en especial de la velocidad. Y la próxima semana hablaremos de lo que es la aceleración. En este caso voy a hacerles un recordatorio de lo que es el desplazamiento en el movimiento circular. En este caso, como su nombre lo dice, vamos a hablar del movimiento que se da de forma de circunferencia. Para ello tenemos que tener claro las coordenadas que puede tener este punto, que pueden ser en X y en Y. Pero también nos importa este ángulo que se forma. En base a este ángulo se realizan los demás cálculos para la velocidad y aceleración. En la tarea de la anterior semana tenían que calcular el punto en el que se encuentra usando solamente el ángulo y el radio como datos. Y para ello, como pueden apreciar, tenemos las siguientes fórmulas. Para X tenemos el radio por el coseno del ángulo y para Y el radio por el seno del ángulo. Ahora, para ver si comprendieron bien, vamos a realizar el siguiente ejercicio. En este caso voy a especificar que el radio va a tener un valor de 5 metros. El ángulo, bueno, en este caso se le denota siempre con el símbolo teta. Voy a suponer que tiene un ángulo de 60 grados. Para encontrar la coordenada en X, ¿qué fórmula debo usar? De pronto alguien quiera participar o si no selecciono a alguien del público. Vamos a seleccionar a alguien del público. Me ayuda la señorita Sofía Pantoja. Señorita Sofía Pantoja, me ayuda. ¿Cuál es la fórmula para encontrar la coordenada en X? No tenemos respuesta. Vamos a ver si alguien por ahí nos puede ayudar. Señorita Jenny Ortiz. Señorita Jenny Ortiz, me ayuda por favor con la fórmula para encontrar la coordenada en X. Tampoco tienen respuesta. Les ayude en esta. Como pueden apreciar aquí en la imagen, tengo lo que es la fórmula que me dice que es la R, el radio, multiplicado por el coseno del ángulo. Y simplemente reemplazo los datos. El radio tiene un valor de 5 metros y el ángulo tiene un valor de 60 grados. Simplemente eso ingresan en la calculadora y obtienen el valor de la coordenada del eje X. Espera, Licen, yo me perdí desde el inicio ya. ¿Podría explicarme una vez más? Listo, primero voy a sacar el valor, señor. Ya. A ver, como les iba diciendo, vamos a hablar de movimiento circular, para lo cual debemos tener claro las coordenadas que vamos a manejar, las cuales van a ser en X y en Y. Y como vamos a tratar de una circunferencia, vamos a trabajar más con el radio y con el ángulo que se forma. En base a ello, ya podemos calcular las coordenadas de mi punto en X y en Y. Para ello nos guiamos por estas fórmulas. Para la coordenada en X, debemos multiplicar el radio por el coseno del ángulo que se forma.
Mientras que para la coordenada en Y, debemos usar esta otra fórmula. Multiplicamos el radio por el seno del ángulo. Y como ejemplo les propongo lo siguiente. El radio va a tener un valor de 5. El ángulo que se forma va a ser de 60 grados, es decir, este ángulo. Y la coordenada en X simplemente sería utilizando la fórmula radio por el coseno de teta, el coseno del ángulo. Reemplazo valores y obtengo la coordenada en X de 2.5 metros. Es decir, por acá va a valer 2,5 metros. Y ahora, algún voluntario que me ayude con la coordenada en Y. R, sin al cuadrado, creo que era. Sí, seno se simboliza sin y el ángulo, en este caso le puse teta. Ahí simplemente reemplazo con los valores, el radio vale 5, el seno del ángulo, que en este caso es de 60 grados. Y eso ingreso en la calculadora y me ayudan por favor cuánto les da. Bueno, en mi caso me da el valor de 4,33. Espero que hayan obtenido el mismo valor o les dio uno diferente. A mí me da 4.3333, así se va de largo. Lo mismo es, ¿no es cierto? Dicen. Claro, después de la coma o del punto, las décimas que vienen solo se les puede coger 2 o solo 1. Ya. Nosotros siempre vamos a trabajar con 2 décimas, es decir, después de la coma, solo vamos a anotar los 2 números que están después de la coma. Y ahora sí, tal vez alguien ya se fijó en cómo calcular si el punto estaría en este cuadrante. Aquí está mi punto. El ángulo que se forma es este de, digamos, 40 grados. En este caso, ¿me sirven las fórmulas o debo emplear otra fórmula? Sí le sirven las fórmulas. No cambia mucho los grados ahí. ¿O sí? Sí necesita cambiar. Ya, lo que quiero que se fijen es que para usar esta fórmula, el ángulo que deben tomar es el que sale desde el eje X positivo, es decir, este ángulo de acá. Desde este eje de aquí, del eje X, este ángulo es el que deben tomar para emplear estas fórmulas. Si en el caso les dan este otro ángulo, deben encontrar este ángulo de acá, que sería la incógnita. O en su defecto pueden realizar lo siguiente para que no se olviden. Pueden construir un triángulo rectángulo y aplicar las leyes de seno y coseno. Como siempre, el valor del radio les van a dar. Y al momento que construyen un triángulo rectángulo, ya saben las propiedades de senos y cosenos. Por ejemplo, tenemos que el seno del ángulo, que es de 40 grados, ¿a qué va a ser igual? No se olviden que cuando se ¿Cómo habla de seno es igual dice? al cateto opuesto, en este caso sería Y, sobre la hipotenusa, que es R. A ver, entonces usa la hipotenusa del
del triángulo cuadrado que usted hizo para sacar el seno o algo Pero así, no lo entendí bonito. les voy a dibujar en otra hoja más grande para que puedan ver cómo es que salen esas fórmulas a veces para utilizarlos. Como siempre, mi sistema de coordenadas, X, Y. Y supongamos, acá abajo, tengo mi punto, tengo el radio y tengo este ángulo, que le voy a poner de 30 grados. Para encontrar las coordenadas en X y en Y, puedo construir un triángulo rectángulo. Y como siempre, este de acá 90 grados. Aquí pueden apreciar el triángulo que se forma, que es un triángulo rectángulo. Hasta ahí sí pueden apreciar eso. Dicen, Ya, listo. Por propiedades del triángulo rectángulo, siempre voy a tener que el seno del ángulo que estoy hablando, que sería este, va a ser igual al cateto opuesto el cateto opuesto, este le voy a poner X y este lado de acá le voy a denotar Y. Ya los nombres del triángulo, la hipotenusa R, este lado de acá voy a nombrarle X, este lado de acá le voy a nombrar Y. Y a las propiedades del triángulo me dicen que el valor del seno es igual. Me dice que el seno de este ángulo, que es de 30, va a ser igual al cateto opuesto. El que está opuesto a este triángulo es de este lado de acá, que sería X, dividido para la hipotenusa. La hipotenusa en este caso tiene el nombre R de radio. Y de aquí procedo a despejar lo que no sé. En este caso será el lado X. Tendría el seno de 30. En este caso, como pueden apreciar, el radio está dividiendo. Pasa al otro lado a multiplicar. Y ahora sí me queda aquí solo la variable que desconozco, que es la X. Ahora, en el caso del que quiera conocer el lado Y, uso la propiedad del coseno. En este caso es el coseno del ángulo de 30 grados. El coseno me dice que el cateto adyacente quiere decir que esté cerca del ángulo, y el que está cerca es este. Va a ser igual dividido a la hipotenusa que tengo con el nombre de R del radio. Igualmente despejo y tendría el radio multiplicado por el coseno de 30 es igual a Y, al cateto Y. Como pueden apreciar, todas estas fórmulas salen analizando el triángulo rectángulo que se forman con las coordenadas que tenemos. A veces es fácil aprenderse de memoria las fórmulas, pero a veces resulta complejo cuando tenemos ángulos o están ubicados en distintos puntos del punto. Por ejemplo, si mi punto estaría por acá, es posible que la fórmula no me sirva
y tenga que construir un triángulo para saber cuál fórmula usar. Ahora tal vez alguien alguna pregunta. Bueno, espero que haya quedado claro, aunque la mayoría de veces no nos vamos a topar con estas cosas. Pero sí cuando hablemos de fuerza, que sería para el próximo módulo. Y volviendo a lo que es el movimiento circular, debemos tener claro que ahora no vamos a hablar con ángulos, sino vamos a trabajar con radianes. Tanto los grados como los radianes son unidades de medida. Aquí podemos apreciar un círculo que está dividido en 360 grados y tiene sus equivalentes en radianes. Aquí una pregunta para que reflexionen. ¿Por qué se le divide al círculo en 360 grados? ¿Por qué no se escogió dividirlo en 300 o en 4000 o en 5000? ¿Por qué? ¿Alguien alguna idea? No. Como dato les digo lo siguiente. Hace tiempos, como siempre saben, la humanidad buscaba explorar lo que los rodea. Y todo inició con los astrónomos. Ya. Cuando se pusieron a observar las estrellas, observaron que cada día una estrella se movía cierta distancia, podríamos denominarlo como una unidad, y así se miraban cada día la estrella se movía un poquito, un poquito, un poquito. Y justo cuando se completaba 360 días, la estrella se encontraba en el lugar donde comenzaron a medirlo. Es decir, llegaba al punto de salida después de haber pasado 360 días. Daba una vuelta de 360 grados. Correcto. Por eso decidieron emplear para la circunferencia una división de 360 grados. ¿Basado en eso será? Basado en eso es. Ahí existen Ah, diferentes muchas medidas gracias, también licenciado. para la circunferencia, como es la unidad de radianes. La unidad de radianes vuelta no se basa en las observaciones de la naturaleza, más bien se basa en el principio de la circunferencia. Tenemos una circunferencia, perdón, no me salió tan redondo. Supongamos que aquí está el centro, aquí tenemos el radio. Y supongamos que queramos medir cuánto vale desde este punto, voy a ponerlo punto 1, hasta el punto 2. Quiero saber cuánto vale este arco. Para ello se emplea la fórmula de perímetro, que es pi por radio. Aquí se dieron cuenta, O sea, para... ¿sí? No, no, siga nomás. Explique, explique. Bueno, aquí se dieron cuenta que esta parte del perímetro también es igual a esta parte del radio. Es decir, si ustedes toman una esfera, perdón, algo redondo, algo circular, y miden de aquí hasta acá, lo mismo les va a salir desde ese punto hasta el radio. Y por ello decidieron sacar la unidad de radianes que hace referencia o relaciona el radio con el perímetro. Y en base a eso han obtenido que si
miden todo el diámetro, lo mismo van a obtener al medir toda esta parte de acá. Y por eso tenemos aquí que 180 grados equivalen a pi radianes. Y ahora lo que sí deberían memorizarse es esta relación, que puede ser 180 grados equivale a pi por una vuelta completa, es decir, 360 grados equivale a 2pi. Eso para realizar las transformaciones de ángulos a radianes. Por ejemplo, supongamos que tengo el ángulo de 90 grados y lo quiero llevar a radianes. Para ello debo realizar lo siguiente. Tengo 90 grados y utilizo la relación que me dice que en 360 grados equivalen a 2pi radianes. Realizan la multiplicación de 90 por 2 y luego dividen para 360. El valor de pi no se toma. Si lo realizan en la calculadora van a obtener lo siguiente. 0,5 pi radianes. Tal vez obtuvieron ese valor. ¿Cómo realicen para hacer de multiplicar eso? Deben multiplicar 90 por 2 y ese resultado dividirlo para 360. El valor de pi no lo toman, o sea, no se ingresa para transformar. Y debe darles un valor de 0,5 pi radianes. Y aquí deben tener claro que a veces se trabaja con fracciones, por lo tanto, en vez de 0,5 sería 1/2 pi radianes. A veces se trabaja en fracción o a veces en decimales. Eso sí deben tener claro esa relación para transformar de grados a radianes. Es decir, que en 360 grados tienen 2pi radianes. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. Esta foto o figura para medir los radianes o nos podría enviar. A esta figura. No sé, me parece más fácil. Sí, Bueno, si les parece más fácil ya les paso, pero en los ejercicios no están todos los ángulos. Por ejemplo, aquí tienen 0, 15, 30, 45 en intervalos de 15 grados. Puede ser que a veces les toque un intervalo de 20 grados y aquí no hay. Y les toca usar esta forma, realizar este procedimiento. Pero en sí ya les voy a pasar. Ahora sí vamos con el movimiento circular. En este caso ya tenemos varias fórmulas para calcular la velocidad angular. La velocidad angular hace referencia a cuán rápido se mueve desde un punto hasta este punto y relaciona el ángulo que se forma en ese caso. Y como siempre, la unidad de tiempo. Aquí las unidades para la velocidad angular va a ser radianes dividido para segundos. Como bien saben, el ángulo debe estar en radianes. Y el tiempo en segundos, si está diferente unidad, deben transformarlo a segundos. Y ahora sí, analizando también tenemos que aparece en lo que es el concepto de periodo y frecuencia. El periodo no es nada más que el tiempo que tarda en dar una vuelta completa a un punto. Es decir, si parte desde aquí, debo saber cuánto tiempo tarda en llegar a este mismo punto. Por ejemplo, puedo decir que el periodo, si es de
en dar una vuelta completa, digamos que puede ser de 2 segundos. Es decir, este punto en 2 segundos acaba de dar una vuelta completa. Mientras que la frecuencia me relaciona el número de vueltas que da por unidad de tiempo. Es decir, si quiero saber la frecuencia de este punto, digamos que se tarda en dar 10 vueltas en un segundo. Es decir, en un segundo dio 10 vueltas. Se expresa en modo de fracción. Y las unidades para esto son los segundos a la -1 o también los denominados hertz. El periodo me relaciona el tiempo en que tarda en dar una vuelta completa, mientras que la frecuencia me da cuántas vueltas da en un segundo mi objeto. Dentro de la velocidad tenemos una velocidad lineal, la cual tiene la siguiente fórmula, que es 2pi el radio por la frecuencia, perdón, por el periodo. La t es el periodo. Y como pueden apreciar, la velocidad lineal tiene la dirección, mejor dicho, está tratando de que el objeto se mueva en línea recta. Es decir, si mi objeto está por este punto, la velocidad lineal trata de que se salga de ese movimiento circular. Y ahora las unidades, como es velocidad lineal, va a tener las unidades de metro sobre segundo. Como siempre, el radio debe tener las unidades de metro. En este caso, el periodo, que debe tener las unidades de segundo. Se me olvidaba decirles que en la velocidad angular, las unidades que son para la velocidad angular, como estamos hablando de circunferencia, debe ser radianes sobre segundo. El ángulo siempre debemos medirlo en radianes, no en grados, sino en radianes. Y el tiempo, como siempre, en segundos. Para la velocidad angular también tenemos otras fórmulas que relacionan el periodo y la frecuencia. Por ejemplo, tenemos esta de acá, en la cual aparece el periodo y los 2pi. También tenemos otra fórmula. Déjenme copiarlo por acá. Que me relaciona en vez del periodo la frecuencia. También se me olvidaba decirlos que el periodo multiplicado por la frecuencia me da el valor de 1, sin unidades. Y si quiero saber el periodo a qué equivale, simplemente despejo de esta fórmula. Como está multiplicando la frecuencia, pasa al otro lado a dividir. O de lo contrario, si quiero saber cuánto vale la frecuencia, simplemente de esta fórmula despejo. Como el periodo está multiplicando, pasa al otro lado al dividir. En sí no necesitan memorizarse toda esta fórmula, solo la principal que me relaciona el periodo por la frecuencia igual a 1. De esa misma manera salen estas otras dos fórmulas. Por ejemplo, como sé que la velocidad angular es 2pi por periodo, dividido para periodo, puedo escribirlo de la siguiente manera: 1 dividido para t. Y 1 dividido para el periodo es la frecuencia. De ahí sale esta otra fórmula.
2pi multiplicado por la frecuencia. Ahora sí vamos a ver cómo actúa el movimiento circular en la siguiente simulación. Aquí tenemos un punto ubicado acá que va a realizar un recorrido circular. Quiero que se fijen cómo según va avanzando, las coordenadas en X y en Y va cambiando. Por ejemplo, aquí tenemos la coordenada en Y es larga, tiene un valor casi cercano al radio. En este caso el radio es de 4. Tenemos por acá, a ver, déjenme ver. Sí. Mientras que en la coordenada en X tiene un valor pequeño. Y según se vaya moviendo, esas coordenadas van a ir cambiando. Vamos a ver cómo van cambiando. Como pueden apreciar, según va avanzando el punto, la coordenada en X va creciendo, mientras que la coordenada en Y va decreciendo. Y así va sucesivamente. Coordenada en X decrece, coordenada en Y crece. Vamos a aumentar la velocidad. Y si nos ponemos a Con esto graficar, también podemos calcular. perdón, Y así también podemos calcular. podemos calcular rápidamente la creciente y la decreciente, ¿no? Mayor esto. Por ejemplo, si tengo en este punto, puedo calcular cuánto tienen coordenada en X y en Y. Para ello debo saber el ángulo. El radio sé que es de 4, pero el ángulo desconozco. Pero como es una simulación, podemos darle cualquier valor. Y ahora lo que quiero que vean es la gráfica que se obtiene al graficar las posiciones de X y en Y en función del tiempo. Déjenme reiniciar. Partimos desde aquí, desde el punto 0. Tenemos el ángulo de 0 grados. Y vemos que en el eje X tiene la coordenada 4, mientras que en el eje Y tiene la coordenada 0. Según va avanzando, vemos como la coordenada en X va decreciendo, luego va subiendo. Estas gráficas son características también del seno y del coseno. Y siempre se repite el mismo ciclo. Suben y bajan, suben y bajan. No importa si el tiempo se va hasta el infinito. Siempre vamos a tener lo mismo. Y así sucesivamente, ¿no? No puede. No, no cambia. Siempre va a tener la misma gráfica. Solo si aumento el radio, va a aumentar la amplitud. Por ejemplo, aquí tengo que solo el punto máximo llegan hasta el número 4, tanto arriba como abajo. Si cambio el radio, digamos, le pongo un valor más alto de 6, lo mismo va a pasar, va a aumentar. Vamos a poner otro valor más alto. Pero en sí la forma de la gráfica va a ser la misma. Ahora veamos qué pasa con la velocidad. En la parte de abajo tengo las componentes de la velocidad, que es en X y en Y. Bueno, eso lo veremos luego. Lo que me interesa es este valor de 7.54. Aquí me da un dato de la velocidad angular de 1.26 radianes. Y si vamos a las fórmulas que tenemos para saber la velocidad lineal, ¿qué necesitamos saber? El radio y el periodo. En su defecto,
Otra fórmula que pueden utilizar. Velocidad angular por radio. La velocidad lineal es igual a velocidad angular por radio. Otra fórmula que pueden emplear. Así que aquí vamos a calcular. Tengo una velocidad angular de 1.26. Déjenme anotarlo por acá. Velocidad angular de 1.26. La velocidad lineal va a ser velocidad angular por radio. Ayúdenme calculando eso. Tengo 1.26. Las unidades radianes sobre segundo. Por el radio, que en este caso es de 6 metros. ¿Me ayudan con esa multiplicación? 1.26 por 6. 7.56, listen. 7.56. Y las unidades, metros sobre segundo. Es esa misma velocidad que tengo aquí. En una décima más, una décima menos. Pregunta, ¿qué pasa si aumento el radio? ¿Aumenta la velocidad lineal? Repito, ¿qué pasa Sí. si aumento el radio? ¿Aumentará la velocidad lineal? Sí, listen. Sí, aumenta. Sí, aumenta, correcto. Vamos a probarlo entonces. La velocidad angular va a ser la misma, pero esta vez el radio voy a aumentarlo hasta un valor de 8. Es decir, 1.26 multiplicado por el radio, que esta vez va a ser de 8. ¿Me ayudan con esa multiplicación? 1.26 por 8. 10.08. 10.08. 10.08. Como siempre, las unidades metros sobre segundo. Aquí tal vez alguien se pregunte qué pasa con los radianes. Los radianes se eliminan y son sustituidos por el metro, ya que los radianes es una, podría decir, no tiene mucha equivalencia en el sistema internacional de unidades. Por eso me queda al final metro sobre segundo. Como pueden apreciar, aumenté el radio y obtuve un valor mayor de velocidad. Es decir, si aumento el radio, obtengo más velocidad lineal. Y ahora vamos con la simulación. Voy a poner el valor de radio de 8. Vamos a ver qué pasa. Valor de la velocidad lineal, que está acá abajo, ha aumentado. También pueden ver cómo la velocidad lineal trata de que el objeto se salga de esa trayectoria circular. Siempre está apuntando hacia afuera. Y aquí se me olvidó aclararles algo. Que la velocidad lineal siempre va a ser tangente a la circunferencia. Es decir, si uno con el radio, la velocidad lineal y el radio van a formar un ángulo de 90 grados. Eso tenerlo presente para los otros ejercicios que vayamos a desarrollar. La velocidad lineal siempre está tangente a la circunferencia, es decir, si uno el punto desde el centro, que sería trazar el radio, con el punto de la velocidad lineal y obtener 90 grados.
Y ahora sí vamos a ver el ejercicio que deben de realizar de la tarea. Y ahora sí, para la tarea deben resolver este ejercicio. Las aspas de un ventilador tardan 7 segundos en dar una vuelta. ¿Cuál es la velocidad angular? ¿Algún voluntario que quiera ayudarnos para resolver este ejercicio? ¿Algún voluntario? Vamos a seleccionar a alguien del público. Por favor, me ayuda el señor Anderson Caiza, por favor. Señor Anderson Caiza. No tenemos respuesta. Vamos a ver. ¿Algún voluntario, sino otro del público? Señorita Araceli Gómez. Señorita Araceli Gómez, por favor, me ayuda con el ejercicio para sacar los datos. Tampoco hay respuesta. No se olviden que también se califica la participación. Señorita Ruth Posmediano. Sí, listen, diga. Me ayuda con los datos del ejercicio. El periodo creo que 7 segundos. Correcto. Porque como bien decíamos, el periodo es el número, perdón, es el tiempo en que tarda en dar una vuelta. En este caso, dio Son una 7 vuelta, segundos. 7 segundos. ¿Y a qué más me dan como dato o qué es lo que me piden calcular? Pide calcular las vueltas que da en 7 segundos. Entonces tenemos que calcular el perímetro y todo eso. Grados. A ver, por ahí creo que alguien entendió mal. ¿Nos piden calcular las vueltas? No. Nos piden calcular la velocidad angular. Mm, Es de W. Eso es lo que no sé. Y ahora, ¿qué fórmula puedo utilizar? A ver, de todas estas fórmulas, ¿cuál me conviene utilizar? W igual a 2R creo que es. Y T. ya que Esta de acá. calcula pi por tiempo. A ver, esta fórmula de acá es para velocidad lineal, por lo tanto no me conviene utilizar. Me queda esta, sería la 1, la 2 y la 3. ¿De La 2 acuerdo? listen. La 2. Vamos a ver. Por favor, me ayudan. La fórmula 2 era velocidad angular es igual a 2 pi dividido para el tiempo, perdón, para el periodo.
2pi dividido para el periodo. Entonces ya solo falta reemplazar con el valor que sé del periodo. ¿De cuánto es el periodo? 7. Correcto, 7 segundos. Aquí se me olvidó, estos son radianes. Y simplemente realizan esta división. 2 por pi y dividido para 7. ¿Cuánto les da ese valor? Para efectos prácticos, la variable pi siempre vamos a tomar con el valor de 3.14. Pi tiene muchos decimales, pero nosotros solo vamos a usar 2. Por lo tanto, siempre va a ser pi igual a 3.14. Me ayudan con la multiplicación de 2 por 3.14 y dividido para 7. 161.98. A ver, por ahí denotan 100, ¿cuánto? Era 4.4. A ver, creo que estamos mal. A ver, multiplicando 2 por 3.14, ¿cuánto les da? 0.89. Toda la operación ya, dividir por 7. 0,89. Todos sacaron ese valor. Sí, Sí, A ver, dicen, multiplico 2 por 3.14, me sale 6.28. 6.28 le divido para 7, 0,89. Correcto. Y las unidades de radianes sobre segundo. Como ven, el ejercicio no era complicado, más bien esta parte de analizar cuál es el periodo era lo complicado. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. No, licenciado. De mi parte, no, no. dice